comprar activos que puedan valorizarse, trabajar para ellos, generar renta en el tiempo, también apreciación en el tiempo, y en el futuro ayudarles a vivir de la renta, o como veíamos el caso de los departamentos, incluso dejar un legado para sus hijos. Y que te puedan acercar a vos cada vez más al objetivo que todos buscamos, que es vivir de la renta. Construir patrimonio en dólares que generen ingresos pasivos a lo largo del tiempo y que hagan que tu capital trabaje para vos. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este live especial. Yo soy Ariel Barrios, director de ProInvest, y me acompaña hoy Juan Pesolani, también director de ProInvest. ¿Cómo estás, Juan? Súper bien, Ariel, ¿y vos? Bien, a full. ¿Cansado, no? ¿Ya nos estamos acostumbrando? Ya nos estamos acostumbrando. ¿Y vos qué tal? Bien, volviéndonos a acostumbrar. La segunda vez ya es más fácil siempre, ¿verdad? Así que bueno, sean todos bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de las señales para saber si un departamento inmobiliario es una buena oportunidad de inversión. Juan, ¿te gustaría darnos un poquitito de contexto sobre el tema un poco de hoy que vamos a estar desarrollando? Bueno, la idea de hoy es hablar de un punto clave para cualquier persona que está considerando invertir en departamentos en Pozo. Hay muchas personas que hoy tienen buenos ingresos, tienen una profesión sólida que le da un flujo efectivo constante, una empresa a lo mejor que le está produciendo un crecimiento económico, le da la posibilidad de ahorrar y están en un excelente momento para transformar parte de esos ingresos en un patrimonio que le va a dar un flujo de efectivo constante en dólares sin que tengan que hacer mucho esfuerzo. Entonces, por eso, cuando empezás a construir un patrimonio, tu dinero también empieza a trabajar para vos, y es muy importante en realizar una inversión o diversificar tus ingresos a este tipo de inversiones de departamentos en Pozo. Y para muchos inversionistas ese es justamente el objetivo: comprar activos que puedan valorizarse, trabajar para ellos, generar renta en el tiempo, también apreciación en el tiempo, y en el futuro ayudarles a vivir de la renta, o como veíamos el caso de los departamentos, incluso dejar un legado para sus hijos. Y el punto es que en el mercado hay muchas opciones, distintos emprendimientos en Pozo, distintas zonas también, distintos precios por supuesto, y también diversas formas de pago. Y el objetivo de esta live es ayudarte a entender, a que entiendas qué mirar antes de decidir, para identificar si un departamento puede convertirse en una inversión con potencial de valorización y generar una alta renta. Ese es el objetivo de hoy. Hoy no estamos en vivo, pero igualmente pueden dejar sus comentarios acá abajo en el video. Leemos todos los comentarios, pero antes de avanzar, les recuerdo que estamos en etapa de lanzamiento de nuestro edificio First Element, un emprendimiento con departamentos con rentabilidad que van de $3.700 a $17.300 de renta neta anual y una plusvalía proyectada de hasta el 55%. Si te interesa invertir en First Element, puedes acceder al enlace que dejamos en la descripción de este video, y ahí vas a poder dejar tus datos y recibir también información directamente de nuestros asesores. Así que empezamos, Ariel. Sí, empezamos con todo. Y bueno, pero antes de entrar un poquitito, Juan, me gustaría hablar de lo siguiente. Antes de entrar ya en lo que serían las señales que vamos a nosotros mencionar, es importante entender por qué este tipo de análisis realmente puede hacer una gran diferencia para aquellos que están realmente a punto de invertir ya en un departamento en Pozo. Cuando uno conoce qué señales específicamente mirar antes de comprar, Juan, uno puede elegir, ¿verdad?, con mucho más tiempo, con mucho más criterio, un emprendimiento, ¿verdad?, antes de ya firmar el contrato, como se dice. Entonces, estos fundamentos son muy importantes entenderlos antes de avanzar con lo que sería lo planificado. O sea, llegar a la entrega y después también convertirse en un activo con potencial de generar renta neta real, que es lo que nosotros siempre pregonamos. Finalmente lo que importa es la renta neta que te termine quedando. Y ese es el gran beneficio que uno obtiene, ¿ok? Elegir mejor dónde poner el capital. Sabemos que es fruto de mucho esfuerzo ese capital, por más de que sea de personas que están ganando bien, que tienen una empresa que está pasando por un buen momento, porque un departamento realmente en Pozo, que está bien elegido, puede ayudarte a vos a entrar en una etapa temprana, acceder a mejores condiciones, elegir mejor las unidades, aprovechar el tiempo de obra y prepararte también para recibir un activo
que tiene un potencial de plusvalía cuando el edificio esté listo. Siempre nos tocó ver eso. Por eso es que ya afirmamos, siempre un departamento que se compra en etapa de pozo o prepozo, una vez que esté terminado, tiene ese potencial de plusvalía. Y para quienes quieren vivir de renta, por otro lado, esa mirada realmente es clave, es fundamental. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. O sea, podés tener dos oportunidades de inversión con valores muy parecidos, pero con fundamentos muy distintos. Finalmente, lo que importa aquí es el enfoque. Si nosotros nos fijamos en esta imagen que está aquí en pantalla, nos podemos dar cuenta de un ejemplo de un departamento en un emprendimiento ubicado estratégicamente en una zona como el eje corporativo de Villamorra, que está cerca de oficinas, de shoppings, de restaurantes, de bancos, de cafés, en fin, de servicios y puntos de alto movimiento. Este tipo de ubicaciones que vemos ahí reflejada en esta característica del edificio es el tipo de ubicación que atrae a ejecutivos, a profesionales, a empresarios, personas que vienen de afuera, ¿sí? Y que buscan estadías cortas de alquileres bien ubicados. Lo que ellos buscan, por sobre todo, es comodidad. Y cuando el edificio está pensado para inversionistas, además de todo lo que vimos, que tenga unidades funcionales, que tenga amenities también que agreguen valor a todo el entorno interno del edificio, que tenga costos controlados en términos de expensas, que la administración del departamento sea profesional, el activo queda mucho mejor preparado para generar renta. Es decir, tenemos un instrumento que está afinado con ese objetivo de generar ingresos. Y eso se puede traducir en una mayor demanda. Ya lo vimos nosotros, de hecho es así. Vimos que hay proyectos o departamentos muy lindos en zonas que no son tan adecuadas, que simplemente no funcionan bien. No tienen una tasa de ocupación alta. Uno, si tiene esta características que acabamos de ver ahí, puede optar por mejores tarifas, ocupaciones también altas, superiores al 90%, en una operación bien gestionada y una renta neta mucho más atractiva también para el propietario. Ahora bien, por otro lado, a su vez podés tener una unidad que tenga un valor parecido, pero una ubicación en una zona más alejada como la que acabo de mencionar, no tan apetecible para el huésped que viene de afuera, que tiene menor movimiento y una demanda que depende más de temporadas puntuales. Y ahí hay un ejemplo comparativo de la opción B. En ese tipo de zonas que acabamos nosotros de ver aquí, muchas veces las opciones disponibles son departamentos un poco más viejos, grandes pero no optimizados, que necesitan ya también remodelaciones, el ascensor de repente ya es muy viejo, genera ruidos, no es tan seguro, al menos eso es lo que transmite para el huésped. Tiene también una necesidad de mantenimiento o mejoras antes de que se pueda alquilar bien, las despensas quizás sean altas también, o definitivamente no está pensado para el alquiler temporal. Y ahí el inversionista puede encontrarse con gastos adicionales que al inicio parecen de repente quizá pocos, ¿verdad? Que no va a impactar mucho, pero que terminan aumentando la inversión. Como que no se puede predecir cuánto realmente va a terminar siendo mi inversión. O sea, que requiere arreglos, que requiere equipamiento, actualización de los espacios de las áreas comunes, pintura en los pasillos, en los baños, la cocina quizá ya se vea vieja, los muebles también. Además de todo esto, muchas de esas unidades justamente fueron pensadas originalmente para vivienda, es decir, para personas que van a vivir ahí por todo lo largo de su vida. Y después se intenta adaptar estos departamentos para renta. Bueno, eso puede hacer que la operación sea mucho menos eficiente, que tenga también menor ocupación esa unidad, que tenga tarifas más moderadas y una renta, por supuesto, también ya menos atractiva. Bueno, entonces es ahí donde se entiende por qué mirar estas señales antes de invertir y cómo también esto puede ser determinante, te puede cambiar totalmente el resultado. Porque el objetivo es justamente elegir un activo
que tenga fundamentos para valorizarse con el tiempo, que se pueda alquilar bien y que pueda realmente trabajar para vos en el tiempo, a lo largo del tiempo, y que no requiera de tu tiempo, vale la redundancia, de tu esfuerzo, de tu dinero. Cada departamento que uno va eligiendo hoy puede convertirse, de hecho se va a convertir en una pieza dentro de una estrategia patrimonial mucho más grande con el tiempo. Construir patrimonio en dólares, también generar ingresos todos los meses, que esos ingresos sean predecibles y que te puedan acercar a vos cada vez más al objetivo que todos buscamos, que es vivir de la renta, de no tener que depender de nuestro trabajo, de nuestro bono anual. Y es justamente eso lo que nosotros estamos trayendo hoy en esta live. Bueno, Juanito. Y bueno, vamos a ver más adelante las 4 señales que hablaba Ariel para saber si un emprendimiento inmobiliario es una buena oportunidad de inversión o no. Pero antes me gustaría traer una situación súper común cuando uno está por invertir en un departamento en Pozo. Uno dice, ok, le estoy mirando varias opciones y me gustaría elegir bien. Ahora, ese elegir bien hay que prestar mucha atención y ver qué significa. Cuando una persona va a invertir, está pensando en su capital, que lo ahorró con mucho esfuerzo, en su patrimonio también, en la renta que quiere construir a futuro, en sus objetivos de inversión. Entonces es normal que uno, antes de tomar la decisión, empiece a comparar, a tomarse su tiempo antes de avanzar. Pero acá es muy importante comparar opciones, saber comparar estas opciones, no es solamente comparar, y saber también qué señales mirar. Porque puede haber departamentos que tienen a lo mejor un precio parecido, similar, pero los resultados en el tiempo de ese departamento son completamente distintos. Por ejemplo, imaginemos una primera opción, un departamento en un emprendimiento ubicado en una zona estratégica como el eje corporativo de Villamorra, que está cerca de oficinas, shopping, restaurantes, lugares de ocio, bancos, café, una cantidad de servicios. Y es una ubicación que, como decía Ariel, tiene movimiento todos los días, atrae a un perfil X también de inquilino, que es muy interesante para renta, que son ejecutivos, profesionales, extranjeros, empresarios, personas que buscan estadías cortas y bien ubicadas muchas veces. Y si además este emprendimiento está ubicado o está pensado para inversionistas, tienen unidades funcionales, tienen amenities que agregan valor, y también tienen costos controlados de lo que son expensas, la administración, ese activo queda mucho mejor preparado frente a otros para generar una renta neta real, como decía Ariel, y unos ingresos constantes. Ahora, si tenemos otra opción, a lo mejor a un precio similar o incluso un poco menor, pero en una zona más alejada, con menor movimiento y una demanda también más dependiente de temporadas, o una demanda a lo mejor alta, pero de un distinto perfil, un perfil que no es ejecutivo, no es extranjero, no está dispuesto a pagar mucho más. En muchos casos esas unidades pueden requerir mucho mayor esfuerzo para sacarle una buena renta, requieren mayor equipamiento, mayor mantenimiento, mejoras para poder salir a un mercado de alquiler cada vez más competitivo, y eso impacta directamente a la inversión total o en la renta que finalmente queda para el inversor. Por eso el elegir va mucho más allá de comparar precios. Como inversor tenés que ver qué resultados va a generar esa propiedad para vos. Es como elegir un local para tu negocio. El valor de entrada, por supuesto, es importante, tenés que cuidar los costos, pero también es muy importante dónde está ubicado, cuánta demanda hay alrededor, qué tipo de demanda también hay, qué tipo de clientela hay en ese sector y qué tan fácil te va a hacer a vos alquilarlo, operarlo, o cuánto te puede llegar a producir todos los meses, que es la renta neta anual, ¿verdad? Con un departamento para inversión pasa algo exactamente igual. La ubicación, el diseño, los costos, el mantenimiento, la administración y la demanda cambian totalmente el resultado, y eso te lo trae la ubicación directamente. Entonces, cuando alguien dice estoy mirando varias opciones y quiero elegir bien, la pregunta que conviene hacerse realmente es cuál de estas opciones está mejor preparada para trabajar para mí como inversionista. Eso es lo que uno se tiene que preguntar, y para responder esa pregunta vamos a ver ahora 4 señales que pueden ayudarles a identificar si un emprendimiento inmobiliario tiene estos fundamentos para ser una buena oportunidad de inversión. Así es, Juan. Bueno, ahora sí,
vamos a entrar ya en cuáles son las señales para saber si un emprendimiento inmobiliario es una buena oportunidad de inversión, como decía vos, Juan. Y vamos ahí a la señal 1, que me gustaría que me apoyen un poco con una diapositiva y que tiene que ver con el respaldo visible de la desarrolladora, quien finalmente es la que te va a entregar el producto indicado. La primera señal para identificar si un emprendimiento inmobiliario es una buena oportunidad es mirar justamente a la inversión, y no solamente a la inversión, sino que quién está detrás de esa inversión. Porque cuando uno invierte en un departamento en Pozo, realmente está entrando en una etapa temprana del emprendimiento. Y en esa etapa el respaldo de la desarrolladora hace la diferencia, al menos a nuestro entender. Ahí el respaldo tiene que ser visible. Es importante poder ver quiénes son los directores de la empresa, quiénes lideran realmente esa empresa, qué experiencia tienen también, si son de esa formación, si están ahí viviendo absolutamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo, qué tan cerca también están con los inversionistas, qué tan accesibles son para uno como inversionista ya ante cualquier consulta. Para nosotros, al menos aquí en ProInvest, eso es clave, es fundamental, porque una desarrolladora con respaldo no es solamente una marca que aparece, sino que son personas visibles, cercanas, con un equipo que tienen una trayectoria y una forma muy clara y sencilla de comunicar también lo que están construyendo. Y esa cercanía también se nota, Juan, al menos nosotros no lo notamos, cuando los responsables aparecen, cuando dan la cara, explican los emprendimientos que tienen, muestran los avances con seguridad, responden preguntas también de todos los inversores y comparten los resultados reales que ellos están obteniendo con inversiones similares junto con la comunidad que tienen o con la comunidad de inversionistas que poseen. Pero además de quienes están detrás, también hay que mirar qué evidencia pueden mostrarte. Una cosa es que te digan y otra cosa es que lo vivan, siempre decimos. Y aquí nosotros estamos mostrando en pantalla un ejemplo de que nosotros aquí en ProInvest tenemos emprendimientos como First Living, que fue 100% vendido en menos de un año, en solo 11 meses. Esta obra ya fue entregada en abril de 2024, ya más de 2 años de haberse entregado. También tenemos el proyecto First del Sol, que fue vendido en tiempo récord, 100% de las unidades en solo 44 días. Y esta obra fue entregada en junio del año pasado, en el tiempo que se había estipulado también en todos los contratos. Este tipo de situaciones o de pruebas son los que le dan al inversionista una señal muy clara, muy concreta. Es que hay emprendimientos que se lanzaron, que se vendieron, se construyeron, fueron entregados y ya están generando renta hoy. Después de esa entrega, una vez que uno recibe, por supuesto, una parte muy importante para quienes invierten pensando en la renta y nos tocó vivir es justamente preparar el departamento, ¿verdad? Ponerlo en operación y bueno, empezar a medir los resultados reales. Hoy nosotros ya lo podemos hacer con emprendimientos en estos, o con departamentos, mejor dicho, en estos emprendimientos que les acabo de mostrar, pero no queremos que se nos queden creyéndonos solamente. Por eso es que tenemos un caso ahí que ayuda a verlo mucho mejor, que es de uno de nuestros inversionistas. Su nombre es Juan Messini. Él es un inversionista argentino que vive en Miami. No solamente es inversionista, él vende también inmuebles allí en Miami. Él compró un departamento de un dormitorio en un emprendimiento de ProInvest. Y este es el caso real de él. Después de recibir y preparar su departamento, su unidad, comenzó ya a operarla bajo la modalidad de Airbnb. En los primeros meses de operación, él logró ya una ocupación de aproximadamente de 27 a 28 días al mes. Eso, traducido en porcentaje, está entre un 90 y un 93% mensuales de ocupación. Y según nos compartió también él en una live muy amablemente, está obteniendo una renta aproximada del 12% neto anual. Y eso es muy importante porque muestra
¿sí? Que el respaldo de una desarrolladora también se ve en lo que pasa después de la entrega. ¿Qué es lo que viene después, verdad? El objetivo del inversionista es siempre recibir un activo que pueda prepararse, alquilarse y empezar ya a generar renta neta anual. ¿Okay? Entonces, una buena pregunta para hacerse siempre es: ¿quién está detrás de este emprendimiento y qué resultados concretos puede mostrar? Cuando una desarrolladora tiene directores que son visibles, que son cercanos a uno, tiene ya emprendimientos que fueron entregados, y no solamente entregados, sino que entregados conforme a la calidad estipulada y conforme al plazo estipulado, que ya tiene unidades vendidas, que ya tiene obra finalizada, que tiene inversionistas ya también que pueden hablar, como el caso Eso te de iba a Juan decir, no Messini. solamente son directores visibles, son también inversores Sí. que se animan a dar la cara también y mostrar sus resultados como suelen hacerlo en algunas lives que hacemos, ¿verdad? Juan Messini es uno de ellos. También tenemos a Pablo, ¿verdad? Que está Paulo. Pablo. También tenemos a Andrés, a Franklin, que comparten sus experiencias. A mi mamá también. A tu también. mamá, sí, que hizo una live contigo, Sí. justo. Y no solamente son las personas que están detrás del proyecto, sino aquellos inversores también que participan y muestran sus resultados. Y eso es lo que te da confianza finalmente, ¿verdad, Juan? Que te da confianza y que a partir de esa confianza se empieza a construir todo esto que nosotros mencionamos. Esa es justamente la primera señal. Un emprendimiento con respaldo empieza por una desarrolladora visible, con inversionistas que son visibles y te pueden contar también su experiencia, que son cercanos, que traen también resultados, que se pueden mostrar. Y ahí es donde vamos a la siguiente señal, que es la planificación y avance de obra que son comprobables. La segunda señal es que el emprendimiento tenga una planificación clara, y eso se ve en avances que se pueden verificar. La planificación después se traduce en una obra concreta, medible y que avanza conforme a lo estipulado. Cuando una persona invierte en un departamento en Pozo, entra en un proceso que se va construyendo con el tiempo, Juan. No es que yo puedo obtener de la noche para la mañana eso. Entonces, por eso es muy valioso poder ver en qué etapa está el emprendimiento. Cualquiera que se vaya hoy a Mariscal, First Mariscal, puede ver perfectamente en qué etapa está la obra, puede ver, fotografiar. Hoy, de hecho, estuvo un inversionista a la mañana en el piso 6 ya de First Mariscal, fotografiando porque le iba a pasar a su mamá que está en Italia. Entonces eso uno lo puede hacer, lo puede vivenciar, ¿verdad? Cómo está avanzando la obra y bueno, y cuál es la fecha también estimada de entrega. Una buena oportunidad le permite al inversionista seguir ese recorrido con mucha claridad, con mucha previsibilidad. En ProInvest, por ejemplo, hoy podemos mostrar emprendimientos de obra como First Mariscal, que fue 100% vendido, Juan, ¿te acordás? En 11 meses. Se encuentra en pleno proceso de ejecución, como acabo de describir, y tiene entrega prevista para marzo del año que viene. Che, ya llega todo la entrega de First Mariscal. Más de uno debe conocer el proyecto, que se encuentra al lado mismo del Shopping Mariscal, en una esquina súper visible, así que si pasaron por ahí, ustedes mismos lo habrán visto. Y pueden pasar también a ver sin ningún problema, es cuestión de coordinar también. Pero aparte de First Mariscal, Juan, allá 3 cuadritas nada más, o 4, tenemos First Morra. También fue vendido 100%, pero en 10 meses, un mes antes de First Mariscal. Esto está en pleno proceso ejecutivo. La estructura está viéndose ya cada vez más alta y tiene entrega prevista también para marzo, pero del 2028. Bueno, estos ejemplos muestran claramente algo muy, muy importante: la planificación, que se vuelve más clara también cuando el inversionista puede ver emprendimientos avanzando sin retrasos, obras en ejecución y fechas concretas que dan justamente fe con el avance, con los informes que uno va recibiendo. Y además, durante ese proceso, la comunicación cumple un rol fundamental. Le tuvimos la vez pasada en la live al ingeniero Santiago y él hablaba y daba mucho hincapié, el ingeniero Santiago es de la constructora Benítez Vitar, al rol de la comunicación. Cada mes nosotros al menos enviamos y publicamos también en todas las redes sociales los avances de las obras. Por ejemplo, agregamos un calendario de la obra para que los inversionistas puedan ver cómo va evolucionando el emprendimiento. Eso permite acompañar el crecimiento de primera mano de ese activo
al cual todos estamos todos los meses pagando para que vaya adelante. Entender el momento de la obra y proyectar también con más orden ese objetivo nuestro, esa etapa de entrega. ¿Cuándo va a entrar ya la arquitecta que me va a equipar? ¿Cuándo tengo que tener previsto los mobiliarios? Y ese punto es clave para quien invierte pensando en poder vivir de la renta. Es por eso que para nosotros la fecha de entrega es improrrogable, porque la gente ya se planifica con tiempo. Porque también, mientras la obra avanza, el inversionista a su vez puede ir planificando ese flujo de pagos, preparando también la estrategia de amoblamiento, como decía, y pensando cómo va a poner ese departamento ya a trabajar cuando reciba la unidad. Bueno, Juan. Tercera señal. Tercera señal. Bueno, adelante. Una señal súper importante es la validación de mercado que tiene el emprendimiento. Y es muy importante porque nos muestra cómo se comporta el mercado frente a este emprendimiento inmobiliario. Cuando un emprendimiento en Pozo empieza la obra con un porcentaje alto de unidades vendidas, como veíamos el caso de First del Living, First Mariscal, First del Sol, también First Morra y por supuesto también First Element, vemos que la mayoría de las unidades se encuentran vendidas. Eso habla muy bien de la demanda y también de la percepción que tiene el mercado sobre ese proyecto. Significa que muchas personas ya analizaron la oportunidad, confiaron en la desarrolladora, decidieron entrar entonces en esta etapa de Pozo. Y para el inversionista tiene dos efectos muy importantes. El primero es que le da mucha mayor solidez al emprendimiento. Cuando una desarrolladora logra vender una parte importante de las unidades antes o durante el inicio de la obra, tiene una base financiera mucho más fuerte para avanzar con la construcción sin retrasos, entregar con la calidad y el tiempo prometido. Entonces le permite sostener todo este proceso durante la construcción y hasta la entrega. Y el segundo, también súper importante para el inversionista, es la plusvalía, porque a medida que el emprendimiento va avanzando y el mercado empieza a verlo ya de otra manera, empieza a confiar, las unidades son cada vez más escasas y ya no es solamente una idea o como decíamos hace rato, es invertir en confianza. No, ya estamos hablando de una obra en marcha con unidades vendidas y un avance visible, como el que veíamos en las fotos de First Mariscal y First Morra, que tiene una fecha cada vez más cercana, más concreta. Y eso hace que las personas se interesen más en el proyecto y el valor mismo de las unidades vayan aumentando en el tiempo. Ya son más escasas y están más próximas a la entrega. Por eso quienes entran antes de estos hitos que hablábamos en una live anterior, siempre ven una ventaja, una apreciación y acceden primero a un precio preferencial que después de pasar estos hitos se va apreciando y van capturando esta valorización durante la obra. Un ejemplo súper claro de eso es First Mariscal, justamente, que fue 100% vendido en 11 meses y esta obra aún está en construcción y tiene una fecha prevista, como decía Ariel, marzo del 2027, y vemos que ya tuvo una valorización importante. Hoy, cuando falta un poco menos de un año para la entrega, el mercado ya empieza a valorar distinto esas unidades que se habían vendido en Pozo. De hecho, hace unas semanas un departamento fue revendido en $120,000 cuando el inversionista había invertido un valor considerablemente menor en la etapa de Pozo, y esto es todavía faltando por lo menos 10 meses de obra, ¿verdad? Y eso nos ayuda a entender esta lógica que hay detrás de la plusvalía y la apreciación durante obra. Imaginemos que una persona entra hoy a una unidad de un dormitorio, o sea, invierte en una unidad de un dormitorio por aproximadamente $92,000, y más adelante, cuando el emprendimiento está mucho más avanzado, logra venderla a $120,000. Estamos hablando de una diferencia de $28,000 a favor de este inversor, que representa una plusvalía aproximada del 30% sobre el valor de entrada. Y lo interesante es que esa valorización puede darse incluso antes de que el inversionista empiece a generar renta, ¿verdad? O sea, antes de siquiera recibir la unidad. Es decir, que el activo puede aumentar su valor durante la obra simplemente porque el emprendimiento ya avanzó, porque ya se está construyendo, porque ya se vendió todo y la entrega está cada vez más cerca. La ubicación sigue ganando una demanda, el mercado también está dispuesto a pagar más por una unidad con menor tiempo de entrega. Eso es fundamental.
Y la cuarta señal, Ariel. Sí, y la cuarta señal, Juan, es la ubicación estratégica, pero además viene con un subtítulo, con demanda real. Pero y acá vale la pena un poco recordar una frase muy conocida por todos, que es location, location, location. Eso es fundamental para todo lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y la inversión inmobiliaria en sí, ¿verdad? Porque la ubicación es la que finalmente le da sustento al emprendimiento. En ese sentido es uno de los pilares que más puede impactar en tu renta y en tu plusvalía. Yo recuerdo, quiero contar una anécdota, Juan. Estaba un día cuando empezaba digamos, la labor como arquitecto y me tocó, cuando eso yo trabajaba en otra empresa, y me tocó remodelar un local comercial en uno de los shopping conocidos acá de la ciudad. Voy a mencionar porque no pasa nada, el Shopping del Sol. Y estábamos remodelando un local en el primer piso. Y era exactamente encima del mismo local en cuanto a tamaño, pero que estaba en planta baja. Y justo estaba en el acceso principal. Por supuesto, el tiempo de entrega era improrrogable porque ellos cada día es renta. Y después me tocó averiguar nomás el precio por alquiler. Yo me caí de espalda de ese local. Pero no me dio un infarto. Me dio un infarto cuando me contaron cuánto costaba exactamente el mismo local, pero de planta baja. Y era casi el doble. ¿Y por qué motivo? Yo no entendía cuando eso, ¿verdad? Estoy hablando de los 20 y piquitos años nomás. No entendía por qué si era el mismo local. Es más, yo decía, debería de ser este más caro porque está en primer piso y tiene mejor vista. Y no era eso. O sea, era la ubicación porque el otro estaba en la entrada. Entonces, cualquiera que entra al shopping sí o sí veía el local. Entonces, por ese motivo, casi costaba el doble. Me refiero al de planta baja. Y estaban pegados uno al otro, uno encima de otro, centímetros de diferencia. Uno encima de otro. Era un piso nada más, misma superficie, pero el que estaba en planta baja era más caro porque todo el mundo lo veía. Entonces, simplemente quería contar esta anécdota para reforzar la idea de la ubicación y de lo importante que es. Nosotros, no solamente por eso, sino por varios motivos, aquí en Preinvest, siempre hablamos tanto de la ubicación. Cuando eso no sabía, hoy ya lo vemos reflejado en números, ¿verdad? Porque para un inversionista, una buena ubicación es una zona que tiene movimiento, que tiene conectividad, visibilidad, que tiene servicios cerca, Juan, un perfil claro de personas que pueden querer alquilar, que tienen dinero para hacerlo también, que quieren hospedarse ahí básicamente. Por ejemplo, el eje corporativo de Villamorra tiene una dinámica tremenda para lo que tiene que ver con renta, porque concentra las oficinas corporativas, shoppings, restaurantes, bancos, cafés, gimnasio. Uno tiene todo cerca, todos los servicios, y a su vez hay muchísimo movimiento de ejecutivos en la zona. Vimos que hay bancos, todos los bancos del país básicamente tienen ahí, y hay un banco que ya empezó la obra, que va a tener su sede central ahí, que es el Sudameris, que va a traer cerca de 1.500 personas, solo el banco, que también va a aglomerar oficinas corporativas más arriba. Y eso es lo que hace que la zona realmente sea atractivo para profesionales. Nos tocó también trabajar con inversionistas que vienen de afuera, vienen a trabajar del extranjero incluso, y se quedan siempre en esta zona, básicamente. Estamos hablando de empresarios, de ejecutivos, de extranjeros y personas que viajan a Asunción por trabajo. Aquí la gente más viaja por trabajo, no tanto por ocio, por diversión, que tienen reuniones, que vienen a eventos también, en fin, estadías cortas básicamente. Cuando hay una demanda constante, esto tenemos que grabarnos en la cabeza, el departamento tiene mejores condiciones también para lograr una buena ocupación, mejores tarifas también. Uno puede, es que es lo que mencionaba hace rato, el local de abajo costaba casi el doble por la ubicación básicamente, ¿verdad? Porque era el mismo que el de arriba. Entonces, eso finalmente a vos te deja como dueño de esa unidad una renta neta mucho más atractiva, ¿ok? Además, una ubicación estratégica también puede aportar al valor de reventa. Eso es lógico. O sea, no pueden... Dos edificios más como el de Fer Mariscal no van a poder haber ahí en esa esquina, ya no se puede construir con esa ubicación, ¿verdad? Entonces, a medida que el emprendimiento avanza, como Juan hace rato bien describió con los emprendimientos anteriores específicos de Fer Mariscal, a medida también que la zona se va consolidando y que más personas quieren estar cerca de esos puntos de movimiento, el activo puede volverse más buscado para alguien que quiere vivir de renta
Esa señal es fundamental. Recuerden, location, location, location. Porque el departamento tiene que estar en una zona de alta demanda por una cuestión muy concreta, ¿sí? Que es la cercanía, la comodidad, los servicios, la seguridad. ¿Quién no quiere vivir en esta zona? ¿Quién no quiere tener esa movilidad de tener todo cerca y no necesitar el auto para ir a conseguir un pañal, en nuestro caso, por ejemplo, Juan, ¿verdad? O a ir a comer con la esposa ahí en un restaurante lindo cerca. Es decir, acceso a puntos estratégicos, básicamente. Al final uno habla ya de tiempo, ¿sí? Cuando habla de ubicación habla de tiempo, de comodidad, y eso son cosas que la gente está dispuesta a pagar más por eso. Bueno, para ir cerrando, estas fueron las 4 señales y me gustaría que se lleven esta idea bastante simple. Un departamento en Pozo puede ser una gran inversión cuando el emprendimiento tiene una lógica clara desde el inicio. Esa lógica se ve en el respaldo de la desarrolladora, en la planificación también de obra, en la respuesta que tiene el mercado sobre ese emprendimiento y en la ubicación, como explicaba recién, que es donde se construye este activo, que bueno, es básicamente la ubicación es la que te va a generar esa demanda también para tu departamento. Y cuando todos esos, no es ni 1, ni 2, ni 3, ¿sí? Cuando todo eso está alineado, el inversionista puede mirar la oportunidad con mucho más claridad, puede proyectar la entrega, puede entender el potencial de plusvalía que tiene y prepararse para que ese emprendimiento empiece a generar renta una vez que esté listo. Y para quienes desean vivir de renta, bueno, esta mirada y este análisis de estas 4 señales es fundamental, porque cada departamento que uno elige es una pieza clave dentro de una estrategia de construcción patrimonial mucho más grande. Construir patrimonio en dólares que generen ingresos pasivos a lo largo del tiempo y que hagan que tu capital trabaje para vos. Eso es lo que buscamos todos en ProInvest, nosotros con Manfred, con Ariel también, y también detrás nuestro una cantidad enorme de inversionistas. Hoy ya creo que llegan casi a 600. Sí. Y cada una de estas personas quiere invertir con información, quiere invertir con estrategia, quiere invertir con claridad, buscando esta renta, buscando que su dinero trabaje para ellos. Si después de esta live querés conocer más sobre First Element, que es nuestro edificio en etapa de Pozo, ver las unidades disponibles, ver qué opciones hay de inversión y entender si es que esta oportunidad se encaja con tu perfil de inversión, te invitamos a acceder al enlace que dejamos en la descripción de este video y ahí vas a poder dejar tus datos, hablar directamente con un asesor de ProInvest que te va a estar guiando paso a paso. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Ariel. Gracias, y nos vemos en la próxima live. Sí, señor. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.